Out. Hola amigos de Time Out Tiempo Fuera, los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Carlos Gómez Chico y bienvenidos a una edición más de su podcast favorito de la NFL, Time Out Tiempo Fuera. Hoy, justamente aprovechando para platicar acerca de la extensión de contrato que acaba de recibir hace algunos días Trevor Lawrence por parte de los Jacksonville Jaguars. Son 5 años de extensión de contrato y $275 millones, de los cuales 142 serán de manera garantizada. Esto lo convierte en el jugador mejor pagado de la historia de la NFL en cuanto a promedio de dinero anual, empatando la marca de Joe Burrow. Ambos jugadores, ambos mariscales de campo promedian un salario anual de $55 millones, histórico. La pregunta es, ¿Trevor Lawrence lo merece? ¿Merece estar junto con Joe Burrow como el mejor jugador en cuanto a dinero promedio anual mejor pagado de la historia o no? Y pues bueno, parte de la respuesta es mucho va de la mano con el mercado, con la inflación del mercado. Como en la economía global vemos que cada año evidentemente pues las cosas suben de precio, ¿no? Con lo que te alcanzaba para comprar con 100 pesos hace un año, pues ya no te alcanza este año, ¿no? Entonces, prácticamente algo similar pasa en la NFL, pasa en los deportes. Justamente los jugadores se van apreciando y sobre todo la posición de mariscal de campo, que es la más importante de toda la NFL y posiblemente pues la más importante en general del deporte, ¿no? Entonces, si hablamos en cuanto a méritos, me parece que Trevor Lawrence es una locura que sea el jugador en cuanto a promedio de dinero anual junto con Joe Burrow mejor pagado de toda la historia. O sea, creo que no ha tenido la carrera, no ha tenido los números, no ha tenido los logros que respalden que tenga que ganar esta cantidad astronómica de dinero. Sin embargo, reitero, mucho va de la mano con la inflación del mercado, con la inflación de la posición, ¿no? Y cada vez vamos a ver que más mariscales de campo van a superar la barrera de los $50 millones anuales en cuanto a salario, ¿no? Y posiblemente el próximo sea Dak Prescott. Y Dak Prescott, pues también si lo vemos por temas de logros, por supuesto que no lo merece. O sea, ni siquiera ha llegado a una final de conferencia en su estadía con los Dallas Cowboys, ¿no? Sin embargo, si Dallas decide darle una extensión de contrato a Dak Prescott, no se sorprendan que ronde estas cifras. Pero hablando específicamente del tema de Trevor Lawrence, reitero, mucho va de la mano con la inflación del mercado. O sea, si repasamos a los mariscales de campo mejor pagados de la NFL, reitero, en la primera posición nos encontramos con un empate con Trevor Lawrence y Joe Burrow, ambos con $55 millones anuales. Creo que Joe Burrow se ha logrado grandes cosas a lo largo de su joven y corta carrera. Ya llegó a un supertazón, ha demostrado que puede vencer a los Kansas City Chiefs en la postemporada y ha demostrado que puede ser esa piedra en el zapato para Patrick Mahomes. Sin embargo, pues creo que el lado débil que ha tenido Joe Burrow han sido las lesiones, ¿no? Y se espera que se pueda mantener sano, ¿no? Porque una de las cosas más importantes en la NFL es la disponibilidad. O sea, ¿de qué me sirve que seas una superestrella si solo puedo contar contigo en el 60% de los partidos, ¿no? Entonces, esa es la gran incógnita de Joe Burrow. Sin embargo, si lo vemos en cuanto a talento, en cuanto al nivel de juego que despliega cuando está sano, no hay duda alguna de que lo vale, ¿no? El siguiente mejor pagado es Jared Goff con $53 millones. Se le acaba de dar una extensión de contrato también hace algunas semanas y de hecho hizo un video hablando justamente de esta noticia. Y creo que también es una cuestión, reitero, del mercado. O sea, si hablamos en cuanto a tema de méritos, pues para mí no debería de ser el tercer mejor mariscal de campo pagado de toda la NFL, ¿no? Sin embargo, pues entendemos que le dio por primera vez desde 1991 una victoria a los Lions de Detroit en la postemporada y que llegaron también por primera vez desde 1991 a una final de conferencia. Luego nos encontramos con Justin Herbert, que es también un talento generacional, ¿no? Sin embargo, creo que no ha tenido los cimientos a su alrededor lo suficientemente sólidos para poder llegar a ese máximo nivel que se espera ahora logre con un nuevo entrenador en jefe como Jim Harbaugh, porque había tenido un pésimo
manda más, como fue Brandon Staley, ¿no? Y nos encontramos a Justin Herbert ganando en promedio $52.5 millones anuales, luego seguido por Lamar Jackson y Jalen Hurts, los dos empatados con $51 millones promedio anual. Entonces mucho va de la mano con el mercado. O sea, si habláramos simplemente de situaciones ligadas a logros, pues en el primer lugar de la lista tendría que estar Patrick Mahomes, y por un margen realmente muy grande en cuanto a diferencia con respecto a los demás de dinero, ¿no? Sin embargo, es cuestión de cuándo te dan el contrato, cómo están las condiciones del mercado en el momento en el que te dan la extensión, y por eso es que Trevor Lawrence pues está recibiendo esta cifra de $55 millones promedio anual y de un contrato total de 5 años y $275 millones. Repasando un poquito la carrera de Trevor Lawrence, hay que recordar que en su momento pues era el gran prospecto del draft 2021, ¿no? O sea, prácticamente los ojos estaban puestos sobre Trevor Lawrence desde sus épocas en la preparatoria, ¿no? Desde sus épocas de high school en Georgia, ¿no? Prácticamente desde ese momento ya se vislumbraba que Trevor Lawrence iba a ser un talento generacional, ¿no? Luego llega a su etapa en la Universidad de Clemson y fue maravillosa, gana el campeonato nacional en el 2019 contra Alabama, ¿no? Alabama, que es una de las grandes potencias del fútbol americano en ese momento, liderados por Nick Saban, posiblemente el mejor entrenador en jefe de todos los tiempos a nivel colegial, y pues Trevor Lawrence logra derrotarlos, reitero, en este campeonato nacional del 2019, termina su carrera con la Universidad de Clemson con una marca de 34 victorias, solo 2 derrotas, 90 pases de anotación por solo 17 intercepciones. Entonces, pues esta promesa que se había estado gestando desde las épocas de high school, después pasando por las épocas justamente colegiales, pues termina cristalizándose, y pues por ello termina justamente llegando al NFL Draft 2021 como el gran prospecto y termina siendo el primer pick global por parte de los Jacksonville Jaguars, ¿no? En esa camada pues también nos encontrábamos nombres como Zach Wilson, Trey Lance, Mac Jones, Justin Fields. Todos estos mariscales de campo fueron tomados en la primera ronda. Curiosamente, el único que permanece con su equipo original pues es el mismo Trevor Lawrence, porque Zach Wilson ya salió de los Jets de Nueva York, habiendo sido en su momento el segundo pick global. Ahora está con los Broncos de Denver. Trey Lance, después de haber sido tomado por los 49ers, ahora está con los Dallas Cowboys siendo suplente. Mac Jones, justamente después de haber sido tomado por los Patriotas, pues ahora es suplente del mismísimo Trevor Lawrence. Y Justin Fields, que empezó su carrera con Chicago, pues ahora está con los Steelers. Entonces solo Trevor Lawrence, de esa camada del 2021 que parecía ser histórica, pues solo él permanece con su equipo original, los Jacksonville Jaguars, ¿no? Y en ese 2021, pues los Jaguars fueron una catástrofe, ¿no? Terminaron con una marca de 3 ganados, 14 perdidos, son el peor equipo de la NFL, y mucho de la mano por las grandes carencias que mostró Urban Meyer como entrenador en jefe. Lo hizo de manera terrorífica, ¿no? Y justamente pues fue a la primera de cambio que lo despidieron, ¿no? En la campaña en la que debutó como entrenador en jefe del equipo, pues termina siendo despedido, y con toda justa razón, ¿no? No solo por los resultados dentro de la cancha, sino también por temas extra cancha. Entonces realmente no tuvo el mejor arrope en su llegada a la NFL Trevor Lawrence. Luego llega Doug Peterson como nuevo entrenador en jefe de Jacksonville y da un gran paso de calidad del equipo y da un gran paso de calidad Trevor Lawrence, ¿no? En el 2022 el equipo termina con una marca de 9 ganados, 8 perdidos, pasan a la postemporada, ¿no? Y logran ganarle a los Chargers de Justin Herbert en la ronda de comodines y logran justamente cimentar el tercer regreso más grande en la historia de la postemporada, porque hay que recordar que los Chargers este partido de comodines lo iban ganando por 27 puntos, 27-0, y los Jaguars de Trevor Lawrence logran remontar y logran vencer justamente a Los Ángeles en este gran regreso histórico, subrayando el tercero más grande en la historia de la postemporada, 27 puntos. Y luego pues subsecuentemente terminan perdiendo en la ronda divisional contra los Kansas City Chiefs, aunque le hacen partido a Patrick Mahomes y compañía. Entonces creo que todos pensábamos
después de esa campaña 2022, que el proyecto Trevor Lawrence, que el proyecto de Jacksonville, pues iba a seguir creciendo y que el 2023 iba a ser su gran año, ¿no? Que iban a ganar la división y que iban posiblemente a ser un equipo que iba a llegar a la milla alta, ¿no? Justamente en la postemporada, ¿no? Es decir, que iban a llegar a un puerto importante en los playoffs. Sin embargo, no fue así. Los resultados de Jacksonville la temporada pasada pues realmente fueron decepcionantes para muchos, ¿no? Empezaron la temporada de manera extraordinaria con una marca de 8 ganados, 3 perdidos. Lawrence se estaba mostrando bastante bien con un 67.7% de pases completos, 2 envíos de anotación, solo 7 intercepciones, un inicio de pasador de 92 puntos, es decir, un inicio de campaña sólido en cuanto a números, no espectacular, pero sí sólido en cuanto a números, pero sobre todo que se había reflejado en un buen margen de victorias, 8 victorias y solo 3 derrotas, ¿no? Y de hecho, en ese punto de la temporada, Jacksonville pues podía perfilarse hasta ser el primer sembrado de la conferencia americana. Sin embargo, la debacle que sufrieron en la segunda mitad del calendario pues fue realmente terrible, ¿no? Trevor Lawrence también se ve envuelto en una serie de lesiones, primero de tobillo, luego de hombro. Se pierde la semana 17, ¿no? Que fue el primer partido que se pierde por lesión en lo que va de su carrera en la NFL. Y Jacksonville termina perdiendo 5 de sus últimos 6 partidos. Y en este intervalo de juegos, pues el nivel de juego de Trevor Lawrence se viene en picada, ¿no? O sea, ya recalcaba los números en la primera porción del calendario, pues en este segundo mitad de campaña, pues los números de Trevor Lawrence se van en picada, ¿no? 62.3% de pases completos, 9 pases de anotación, 7 intercepciones, 81.8 puntos en cuanto a quarterback rating. Entonces Lawrence cierra de muy mala manera la campaña, los Jaguars cierran de muy mala manera la campaña, y de estar prácticamente en el asiento frontal para ganar el sur de la conferencia americana, de pasar realmente laxamente a la postemporada y posiblemente de pelear el primer sembrado de la misma, pues terminan quedándose fuera de los playoffs, ¿no? Termina ganando evidentemente la división los Texans y ni siquiera les valió para poder pasar como conjunto comodín. Entonces realmente la debacle que sufrió Jacksonville, reitero, en esta segunda mitad de campaña fue lamentable, y los números de Trevor Lawrence también fueron bastante decepcionantes, ¿no? Entonces ahí es donde nace la pregunta, ¿realmente vale Trevor Lawrence esta extensión de contrato? Y reitero, si lo vemos por el tema de logros, te diría no. A pesar de que es un talento para muchos generacional, que aún tiene mucho potencial, pues creo que no ha llegado a vivir a las expectativas que muchos teníamos cuando se perfilaba en ese 2021 para ser la primera selección global del draft, ¿no? Sobre todo por su trayectoria en el fútbol americano colegial, desde sus visorías en el fútbol americano de preparatoria, de high school, y sobre todo después de haber tenido pues un destello bastante importante en la campaña 2022 que no termina cristalizándose un año más tarde en la campaña pasada 2023, ¿no? Y de hecho pues hasta el momento los números de Trevor Lawrence en cuanto a su carrera general en las 3 temporadas que ha militado en la NFL pues es de 63.5% de pases completos, 44 pases de anotación, 28 intercepciones, 84.6 de quarterback rating. Son números realmente muy promedios para la NFL actual, donde se pondera mucho el juego aéreo, donde ya vemos estas cifras infladas para los mariscales de campo, reitero, por la reglamentación que le da pie a que los mariscales de campo puedan inflar sus estadísticas y puedan tener números mucho más bollantes. Realmente estas estadísticas de Trevor Lawrence son realmente súper comparables, casi una calca de Mac Jones, que consideramos todos pues fue un fracaso hasta el momento. De hecho, como lo dije al principio del programa, pues ya es suplente de Trevor Lawrence con Jacksonville después de haber sido la primera selección de los Patriotas justamente en el draft 2021. Son números comparables a Daniel Jones, que también muchos vemos como un fracaso, ¿no? Y que los Giants pues es una piedra que siguen cargando y que se quieren deshacer de ella, ¿no? Son prácticamente los mismos números
en sus primeros 40 inicios, ¿no? Y de hecho Trevor Lawrence es el mariscal de campo que más intercambios de balón ha tenido, es decir, que más pérdidas de ovoide ha acumulado a lo largo de las últimas 3 temporadas, con 60. O sea, si sumamos las intercepciones a los fumbles perdidos, que por cierto creo que es un aspecto de su juego que tiene que mejorar mucho, porque no solo son las intercepciones, son los fumbles. La temporada pasada tuvo 7 fumbles y 14 intercepciones, tuvo 21 pérdidas de balón totales, y te reitero, ha tenido 60 a lo largo de su carrera en la NFL. Es el mariscal de campo que en las últimas 3 campañas más intercambios de balón ha tenido, ¿no? Por 69 touchdowns totales, de los cuales 44 han sido pases de anotación. Entonces han sido números muy promedios. Evidentemente no ha llegado a cristalizarse esa gran promesa que muchos esperábamos de él, porque para muchos era posiblemente el mejor talento de cara al draft, ¿no? Comparable en su momento con lo que fue John Elway en el 83, comparable con lo que fue Peyton Manning en el 98, ¿no? De esa manera se perfilaba Trevor Lawrence. Creo que no ha vivido a esas expectativas, ¿no? Sí ya tiene un partido de postemporada ganado, que es el que platicaba con los Chargers. Sin embargo, creo que esta campaña es crucial, ¿no? O sea, tiene que demostrar ya en su 4º año que es la solución que Jacksonville esperaba en la posición de mariscal de campo, y que es el prospecto que muchos considerábamos iba a ser generacional en la NFL. Entonces, reitero, si lo vemos en cuanto a temas de logros, por supuesto que no tiene los logros suficientes para tener un contrato de $55 millones promedio anual, que es histórico junto con Joe Burrow. Sin embargo, si lo vemos por temas de mercado, realmente las cosas no siempre son justas, ¿no? O sea, de hecho, lo podemos ver hasta con el mismo Tom Brady, ¿no? Tom Brady, pues prácticamente nunca llegó a ser el mejor mariscal de campo pagado de la liga, no por los logros, sino porque él mismo decía: prefiero no ser el mejor pagado y que pueda el equipo atacar otras posiciones para que me rodeen de talento, a yo llevarme la mayor cantidad de la bolsa del equipo y dejar a otras posiciones sin talento, ¿no? Porque aunque yo gane mucho dinero, si los jugadores que están alrededor de mí no son lo suficientemente buenos, pues no voy a aspirar a nada. Entonces, esto es lo que de pronto pasa cuando un equipo le da mucho dinero a un solo jugador, descuida las demás posiciones, ¿no? Porque le tienes que dejar de pagar a otros jugadores para poder asumir justamente el contrato que le estás dando a esta figura, ¿no? Entonces, subrayo por el tema de logros, Trevor Lawrence no lo merece. Sin embargo, por el tema de mercado y por la inflación y por la valuación que está teniendo la posición de mariscal de campo en estos últimos años, pues es entendible, ¿no? Y reitero, o sea, no me sorprendería que el siguiente en la lista fuera Dak Prescott y que pudiera convertirse ahora Prescott en el mejor mariscal de campo pagado de toda la NFL sin merecerlo en cuanto a logros deportivos, ¿no? Y de hecho, pues, de todos los mariscales de campo que mencioné, que son los mejores pagados de la NFL, pues todos han recibido una extensión de contrato en el último año y medio, 2 años, ¿no? Trevor Lawrence, Joe Burrow, Jared Goff, Justin Herbert, Lamar Jackson, Jalen Hurts, todos estos mariscales de campo han recibido extensión de contrato en el último año y medio, 2 años. Entonces es cuestión de mercado, es cuestión de inflación. Sin embargo, me parece que ya la presión está sobre Trevor Lawrence de que esta temporada Jacksonville tiene que pasar a la postemporada sí o sí, que tiene que pelear por su división sur de la conferencia americana, a pesar de que está un equipo bastante sólido con un proyecto joven como son los Texans, con un mariscal de campo joven que va a entrar en su 2º año maravilloso como CJ Stroud. Sin embargo, me parece que la presión ya está en Trevor Lawrence, y también la presión ya está también en Doug Peterson como entrenador en jefe. Entonces, pues esta fue mi reacción y mi punto de vista sobre la extensión de contrato de Trevor Lawrence. Yo les pregunto, ¿les parece que lo merecía? ¿Les parece que no lo merecía? ¿Les parece que es una simple situación de mercado, de inflación, de términos económicos? ¿O que los Jaguars tuvieron que haberse esperado al menos una temporada más para ver si le daban la extensión de contrato a Trevor Lawrence o no? Y también mucho, ya cerrando el tema, va de pronto de la mano de la filosofía de es mejor pagar temprano a pagar tarde. ¿Y a qué me refiero con eso? Es mejor pagar en este momento, ¿no?, a las condiciones del mercado que están
en este momento a esperarme un año más y que en vez de ahora tenerle que pagar 55 millones de dólares por medio anual, si le doy la extensión de contrato la próxima temporada, pues tenga que ser de 60 millones de dólares, ¿no? Entonces, muchas veces los equipos por eso dan contratos de manera temprana, ¿no? Porque entienden que el mercado va a tener inflación, entonces prefieren pagarle temprano a sus jugadores estrella que esperarse un poco más y después tener que desembolsar mayor cantidad de recursos económicos. Pero bueno, este fue mi punto de vista. Los invito a que comenten, los invito también a que compartan el contenido, a suscribirse al canal, a darle like al video. Nos sirve muchísimo a toda la comunidad de Time Out Tiempo Fuera. Y pues bueno, nos estaremos viendo en próximas ediciones con más reacciones sobre los temas que se están dando en esta temporada baja. Ya faltan menos días para que empiece la campaña regular del NFL. Eso nos tiene muy entusiasmados. Ya empezaron los minicampamentos de entrenamiento forzosos y pues bueno, seguiremos justamente hablando de más temas relevantes que se van dando justamente en estos días dentro de esa maravillosa liga que es la NFL. Les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Carlos Gómez Chico y nos vemos en la próxima edición de su podcast favorito, la próxima semana. Time Out, Tiempo Fuera. Hasta la próxima. Time Out.